let's continue. I'm gonna share again the screen so you can see where we were. Can you see it already? Okay, so we already did this part. So let's go to the next exercise of the listening. So it says, listen again and check. So let's see if we can remember what they were talking about. So in the first one, tell me guys, Hakeem, well, I'm showing you the answers, ahora les estoy mostrando las respuestas, no sé por qué se puso. En fin, bueno, vamos a platicar de qué estaban haciendo. So Hakeem was talking about go running with, go running. Then he also mentioned, that he doesn't want a lot of friends. Bridget said that she has 35 online friends, and Mark doesn't know all of his friends. Then Jane talks to her sister every day, and also Jane doesn't see her friend Julie every day. So these were the answers. Sorry, my bad, I shared with you the answers, but you had to show them first. Okay, so now we're gonna go to grammar. Vamos a ir a gramática. I'm gonna share the presentation of the topic. Okay. So can you see the presentation, guys? Well, real friends, grammar, adverbs, or frequency. That is the topic of grammar this class. So it says, an adverb of frequency describes how often an action happens. So it means that it shows, pues como dice la palabra literalmente, con qué frecuencia se realiza una acción. Entonces, aquí les muestro este cuadrito con porcentajes que te pueden ayudar a saber no en sí qué significan, porque un error muy común que podemos hacer cuando estamos aprendiendo inglés es que queremos traducir las palabras literalmente. Y algo que pasa con el inglés es que no todas las palabras van a tener sentido si las traducimos literales. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo utilizo la expresión always, pues significa aquí, como dice el equivalente, 100%, o sea, 100%. Y en el ejemplo tengo, I always brush my teeth at night. Entonces, eso significa que es algo que yo realizo siempre, ¿ok? Entonces, no es un 100%, pero es un 90%, lo que para mí indica que es algo que pasa, o sea, casi siempre, pero no siempre, right? Entonces, usually me indica esa cantidad. Entonces, dejemos que 100 is always, so that I'm gonna be based on that to know the frequency of the rest of the expressions I have. So normally and generally are like synonyms. They express kind of the same frequency. Then I have often and frequently. Often and frequently, pues es seguido. Acá del 50 para abajo ya empiezan las acciones que pasan con menos frecuencia. Sometimes it's like, okay, for example, I sometimes go to the theater. It's something that I do sometimes. I mean, not every week, not every day, sometimes, a veces, right? Entonces ya de ahí empieza a bajar la frecuencia. Occasionally es pues, pues ocasionalmente, maybe
once a month or something like that. Seldom es de que es súper raro. Hardly ever es casi nunca. Y pues never es nunca. So these are the different expressions I can use to express the frequency of something that I do, okay? Here I have different examples. Let's see, Hurtado, can you have me to read the first two, please? Always and usually. La oración, I usually work. And I usually work. ¿Dónde? And always too. Que yo le diga lo que siempre hago o que lea lo que está aquí. Que leas los ejemplos de always and usually. I usually walk to work. And the first one, and the always? Always. I always brush my teeth at night. Ok, chicos, por favor, pongan atención, ¿ok? O sea, a veces me siento ignorada y otras veces Es que muy hay mucho ignorada. ruido, profe, y no puedo prestar. Ok, bueno, I usually. Entonces quiere decir que esta persona si dice I usually walk to work is because most of the time, o sea, la mayoría del tiempo, he walks to work. Entonces en este caso sería I sometimes take the bus or I occasionally drive, por ejemplo, right? Okay, normally and often. Laura, can you help me to read them, please? Sí, pero es que se subió el perro que el sillón. ¿Cuál? Normally and often. Normally and often. Ay, me perdí, maestra, ¿en dónde? El que habla del 80%. Ajá. And the one in the one of often, 80 and 70. I normally get good marks. Often? Often, frequently, I often read in bed at night. Okay, thank you. So often is actually very often to be used. Often es seguido, entonces es algo que pues pasa seguido. Sometimes and occasionally. Estefanía, please. I sometimes sing in the shower and I occasionally go to bed late. Okay, and the last three that I have here. Let's see, Miraida, please. La de seldom. The last three, las últimas tres. ¿Cómo? Es que se corta. Las últimas tres. Okay, I seldom add salt to my food. I hardly ever get hungry. Vegetarians never eat meat. Okay, very good. So these are like the three examples with the less three common, con las tres menos comunes y pues obvio la que nunca pasa, right? Ahora, ya sé qué significan los adverbs. Ahora, ¿cómo los voy a acomodar o dónde los voy a poner en la oración? Cuando sean verbos de acción, o sea, un verbo de acción, pues es como run, eat, walk, go, dance, etcétera. Como los que tengo en todos estos ejemplos, voy a empezar con el sujeto, sigo con el adverb y luego con el verbo. Por ejemplo, como los que tengo aquí, I'm going to give you another one. Joanna sometimes skips my class, for example. Right?
¿Qué estoy diciendo ahí? Que Joana a veces se salta mi clase. It's just an example, right? Entonces, sujeto, adverb, verbo. En ese orden, ¿ok? Así como está aquí. Daniel always passes his exam. Sujeto, adverb, verbo. Recuerden que como estamos hablando de tercera persona en el caso de Daniel, Joanna, cuando sea la tercera persona en singular, he, she, or it, hay que modificar el verbo, porque los adverbs of frequency se utilizan mayormente en simple present. ¿Por qué? Pues porque el simple present se usa para hablar sobre situaciones que pasan en el presente en general, y si yo te estoy diciendo algo que hago con una frecuencia, pues quiere decir que es algo que yo realizo en mi vida, en mi presente, ¿right? Entonces, por eso es que vamos a utilizar el simple present tense cuando usemos adverbs of frequency. También se pueden utilizar ciertos adverbs como always or never en pasado o en futuro, pero ahorita estamos trabajándolos en simple present. Ahora, ¿qué pasa si no es un verbo de acción? Digamos que es el verb to be, porque el verb to be también es un verbo, pero es un verbo especial, digámoslo así, que no se junta con los action verbs. Entonces, cuando es el verb to be, voy a empezar con sujeto, sigo con el verb to be y después del verb to be iría el adverb. For example, he is always happy. I am always happy. You are always happy. Like that, ¿ok? Esta estructura que tengo aquí abajo es para present perfect, but we're not working with present perfect. We are with the simple present, ¿ok? Am I clear till here? ¿Estoy siendo clara hasta aquí? Yes, no? Yeah, but teacher, Yes? I don't know what are seldom. Seldom. Seldom, as you see Yeah. here, is like 10%, which means like rara vez. It's like rarely. Rarely, por ejemplo, si te fijas, es como una ligera diferencia entre rarely y seldom. So seldom es como, they're basically the same. Son como lo mismo, rarely and seldom. Es como que rara vez, casi nunca, like that. Okay? So here we have examples. We sometimes go to the theater. A veces vamos al teatro. Aquí tienen como un semáforo, parece. Entonces te indica 5 es lo máximo. Entonces sometimes viene siendo un 2. Y luego acá dice, I always go cycling on Sundays. Pues te marca todos porque es algo que pasa siempre. Y luego aquí hay que poner atención. Dice, hardly ever and never tienen sentido negativo, pero se utilizan en frases afirmativas. ¿A qué se refiere esto? Que hardly ever y never, si pusieran atención en la diapositiva anterior, pues son cosas que pasan con cero frecuencia en el caso de never o extremadamente rara vez como hardly ever, o sea, casi nunca. Ese sentido es negativo, o sea, si yo te digo nunca o si yo te digo casi nunca, pues te estoy diciendo que es algo que no pasa o pasa en extrañas ocasiones. Pero la estructura de la oración va a ser afirmativa. Lo que se refiere es que no voy a usar, yo sé que para negar una oración en presente simple utilizo don't o utilizo doesn't dependiendo del sujeto. Pero cuando utilice never or hardly ever, a pesar de que el sentido de la oración sea negativa, la oración va a estar con una estructura afirmativa. ¿A qué me refiero? A que va a ser igual como si fuera una oración afirmativa normal sin sentido negativo. O sea, sujeto, adverb, verbo. Like that. ¿Ok? My puppy hardly ever pees inside the house. Mi cachorro casi nunca se hace pipí adentro de la casa. Or Max never wants to work. Max nunca quiere trabajar. Entonces, estas dos oraciones me están diciendo algo negativo, sin embargo, la estructura es afirmativa. De repente como que me quedé congelada. ¿Me escucharon? ¿Sí? Ok. Yes, teacher. Ahora acá abajo tengo oraciones con estructura negativa. Estructura negativa se refiere a que son con don't y que son con doesn't. Entonces, digamos que si yo no quiero decir hardly ever or never, que son basically the same, entonces quiero usar una estructura negativa, la quiero usar.
So then I have these examples. I don't often watch TV. Primero sería la negación, que en este caso es don't, porque el sujeto es I. I don't, y luego el adverb, often, y luego el verb, watch. I don't often watch TV. No veo tele seguido. Que también pudiera cambiar esta oración y decir en lugar de I don't often, pudiera decir I rarely watch TV. Que son, pues básicamente lo mismo, pero pues con estructuras diferentes. Yes? Y luego acá en el otro ejemplo tengo, he doesn't, because he doesn't usually go shopping. Normalmente no va de compras. Pero realmente, o sea, si hablamos de expresiones, yo creo que lo más común sería decir he rarely, he seldom, he sometimes goes shopping. Pero pues viene siendo lo mismo, solo que aquí la estructura sería negativa. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. More examples. Ahora en preguntas, ¿cómo voy a utilizar adverbs in questions? Do you always go to the university by bus? Do you always? Empiezo con el auxiliar, en este caso es do. Sigo con el sujeto, you. Y continúo con el adverb, always. Do you always go to the university by bus? ¿Siempre vas a la universidad en autobús? Acá tengo con el verb to be. Why is Sally always tired? Why is Sally always tired? Verb to be, sujeto, adverb, and the adjective. Why is Sally always tired? Do you usually travel? Ahora acá tengo el negación, pero con el verb to be. You aren't often at home. No estás en casa seguido. Sally is always serious. Aquí es con verb to be también. Sally is always serious. Recuerden que con verbos de acción, la estructura me indica que primero es sujeto, luego es el adverb y luego es el verbo. Pero cuando son con el verb to be, primero es el sujeto, verb to be, adverb y pues el resto de la oración, right? Que por lo general, pues en este caso son adjetivos. Carl and Peter are usually angry. Carl and Peter, verb to be, are usually adverb, angry. Enojados, adjective. Recuerden que el verb to be es un verbo y por eso es que también utilizamos los adverbs con el verb to be. Okay, this is in your book, and it says adverbs of frequency. Here I also have this line, which is showing the frequency of these adverbs. And then it says, I often listen to the radio. Who knew Carly ever has breakfast? They are never late. My phone's usually here. Esta S significa is, right? Veamos, vamos a leer lo que dice en esta parte de la diapositiva. Francisco, can you help me to read it? ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Use adverbs. Use adverb of frequency to say how often you do something. I usually have breakfast at home. Leo is always very happy. Frequency adverbs go before most verb. He never listened to me, but after the verb be. Sarah is usually friendly. No. Usually, and something can also go at the beginning of sentence. Something Hamed call me after midnight. Okay, thank you. So it says in here that the frequency adverbs go before most verbs. He never listens, o sea, antes del verbo, he never listened, she never eats, she always says, whatever, right? Pero va después del verb to be. Sara is usually. Vianney is sometimes. I am never, okay?
Dice aquí que también usually and sometimes can also go at the beginning of a sentence. Estos dos adverbios, como excepción, pueden ir al inicio de una oración también. ¿Ok? Questions about this? ¿Preguntas? Ok. Vamos a hacer este ejercicio entonces. Let's do this exercise and I'm going to be asking for your participation. So the first one, I'm going to write it. Yo los voy a escribir para que no haya pretextos de que, no tengo, no puedo, estoy en el celular, etc. So I'm going to write it, but you are going to give me the answer, ¿ok? Entonces te voy a preguntar, Miraida, dime, ¿cómo quedaría la primera? Ojo, lo primero que tengo que hacer cuando tengo que ordenar oraciones, lo primero que hay que hacer es buscar el sujeto, después el verbo, y pues el resto de la oración se va a acomodar sola. Pero como en este caso tenemos adverbs, hay que recordar que si tengo un action verb, pues el adverb iría antes. Y si tengo un verb to be, entonces iría después, ¿ok? Ahora sí. Miraida, how would it be the first one, please? Quedaría dinner our late student. A ver, dime otra vez porque no te escuchas, como que te The estás cortando. never Ajá. our late student. Ok, a ver, en esta oración, Miraida, the never are late students. ¿Cuál es el sujeto? Uy, ¿por qué te haces pipí? Oh, Miraida, Pienso que eso es ¿cuál es el sujeto, Miraida? escucha, teacher. Sí, ¿cuál es el sujeto? The students. Entonces, ¿por qué iniciaste con the never? Sería the students The students. o students. The students. The students what? The students are never late. Ajá, very good. The students are never late. Así quedaría la primera entonces, right? Entonces recuerden que como en esta oración tenemos verb to be, por esa razón es que está el adverb después del verb to be, ¿ok? Huerta, la segunda, ¿cómo queda? They do. They do. Checa todos tus prompts, checa todas las opciones que tienes para que veas cómo quedaría. Always their homework. They do always their homework. No estás tan equivocado, pero sí tienes que cambiar algo ahí. Identifícalo, por favor. Creo que mi error es en their, pero no estoy seguro. No, porque there es suyo, entonces estás hablando de su tarea. Está bien. No, profe, la verdad, no. Bueno, te la voy a decir yo para que lo corrijas, ¿ok? Do, ¿qué significa do? Hacer. Ajá, entonces es un verbo de acción. De acuerdo a lo que les acabo de explicar ahorita, cuando son verbos de acción, primero se coloca el adverb y después el verbo. Entonces, ¿cómo tiene que ir? ¿Ah? Always do their They always do. homework. Ajá, Okay. They always do their homework. Ok, siguiente, Laura, how would it be the third one, la número 3? Ya sabía que me iba a preguntar eso. Estaba acomodando. Creo que es it here rains ever hard. No, it here rains ever hardly. Here rains
Ever, hardly. Ok, ahí andas un poquito revuelta. Identifica primero tu sujeto ya, que es it, right? ¿Qué sigue del sujeto? En cualquier oración. Una oración, no te estoy preguntando palabra, ¿ok? Te estoy preguntando en una oración normal, ¿qué acompaña el sujeto siempre? O bueno, en la mayoría. Por ejemplo, I play, you play. El verbo. El verbo. Entonces, here es un verbo. No. Here, Voy a no. quitar here de aquí entonces. Ahorita lo buscamos dónde va. Pero como tenemos un adverb frequency, rain, ¿es un action verb o es un verb to be? Es un adverbio, adverb. Rain. El ever. Rain. ¿Es un action verb o es un verb? Rains es un verbo. Es un action verb, right? Entonces, la regla Es me un dice action verb. que si tengo un Sí. action verb, primero tengo que acomodar el adverb. Entonces, me falta algo entre medio de it y el medio de rain. Y hay dos palabras ahí que juntas son un adverbio. Sería entonces ever, hardly. Al revés, hardly ever. Hardly, ok. It hardly ever rains. ¿Y qué te sobraba? Here. Here. It hardly ever rained here. Entonces dice que aquí casi nunca, lo que es verdad, actually. Okay, thank you, Laura. So number 5. Let's go to the number 5 and Raquel is gonna help me. We usually don't watch TV in the morning. Okay, entonces sujeto, we, adverb, usually, watch, action verb, TV, because that's what you're watching, in the morning. Who said no, don't watch. Ah, that's true. Don't watch TV in the morning. It's don't watch. A ver, dímelo otra vez, por favor. We usually don't watch TV in the morning. There's a little mistake in there. Let's see if you can find it. It is we don't usually. Okay? We don't usually watch TV in the morning. Okay. Okay? Number 5, Francisco. ¿Cuál es el sujeto en esta oración, Francisco? Mande. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Es I am, ¿no? ¿Cuál, perdón? Es I. Ay, muy bien. I. Acompaña a I en esta oración. Es I am. I am, excelente. Muy bien, Francisco. I am. ¿Y luego? Yo digo. Sigue el adverbio. ¿Cuál es el adverbio? Es very. Me quedan. I am very quiet, submitting. ¿Cuál es el adverbio entre estas tres palabras? Sometimes, very, or quiet. Es very. No, dale otro chance. No es very. Entonces tienes quiet y sometimes. ¿Cuál de los dos es el adverb? Pues
Sometimes, ¿ok? Submitting. I am sometimes. Yo a veces, ¿qué? I am sometimes. Very quiet. Very quiet. Very good. Muy bien. Very. Very quiet. Excellent. Okay. Number 6. Estefanía, ¿cómo queda? No, we Ujú. hardly never Hardly Met- ever. Hardly ever what? Sorry. met it. Meet it. ¿No va primero el verbo, Estefanía? We hardly ever eat. We hardly ever eat meat. Casi nunca comemos carne. Eat meat. ¿Ok? Ok, vamos, Javier, por la pregunta. Aquí hay una pregunta. Cuando es pregunta, necesito primero el auxiliar. Identifica el auxiliar y dime cuál es, por favor. Bueno, en este caso es una WH. Entonces iría la WH y el auxiliar. ¿Cómo inicia la pregunta? What? Ujú. Y luego, busca el auxiliar. Does? What does? Very good. ¿Qué sigue? Sujeto. What? No veo. The? The? The. Ok. Ok, hay que buscar algo antes. Mira, te voy a ayudar. Porque en esta pregunta estamos hablando de tiempo. Entonces el what, de hecho, va acompañado con otra pregunta, con otra palabra. Y es what time. Entonces, what time does the... Hasta ahí vamos bien. Sigue el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿De qué estamos hablando? What time does the what? ¿A qué hora qué? What time does the... Finish? Ese es el verbo. Finish es un verbo. No me has dado el sujeto. Ah, ok. Usually, teacher. Usually es un adverb. Necesito el sujeto. ¿Alguien deme el sujeto, por favor? Javier, si puedes tú, por Lesson. favor, para que la termines. Lesson sería. Lesson. What time does the lesson what? Ahora sí. ¿Qué es lesson, teacher? Lección. Se refiere como a clase. What time does the lesson? Usually finish. Usually finish. Very good, Javier. Usually finish. What time does the lesson usually finish? Very good. Ok. Next sentence. Es afirmativa. Omar, ayúdame, Omar. ¿Cuál es el sujeto en la oración? Doctor. The doctor, ok. ¿Qué sigue? The doctor what? Doctor. Ralph. No te escucho. Health. Busca el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí?
¿Es verb to be? ¿Es action verb? ¿Cuál es el verbo? Is here. Is, ok. Ahora recuerda que los adverbs, cuando es con verb to be, van después del verb to be. Entonces ahora aquí vas a poner el adverb. ¿Cuál es el adverb? Half. Half. ¿Qué significa half? Medio. Ajá, entonces eso no es un adverb. Necesitas un adverbio. Past. Past. ¿Se acuerdan que vimos la hora? Entonces past es para la hora. ¿Alguien le puede ayudar a Omar? A ver, en el Past chat. half. Están padres. ¿A qué te refieres, Joana? No entiendo. Past. The doctor is here past 7:30. The doctor... Ay, me falta el often. Pero vamos a poner lo que tú comentaste. The doctor is here past half... ¿Qué, perdón? 7:30. Half 7. 7:30. ¿Y dónde vamos a poner el after entonces? Doctor... At. The doctor is here at past half 7. Ahora, ¿dónde va el often? ¿Alguien se acuerda dónde voy a colocar el adverbio si tengo el verb to be? Después de doctor. The doctor often is here at Cuando es con verb to past. be. Cuando es con verb to be, va después del verb to be. Sería después del 7, ¿no? The doctor Sería is después del 7 often que se pone el here. past. Is often here. Va después del verb to be, ¿ok? Eso que se les quede claro. Cuando es con verb to be, va después del verb to be. Cuando es con action verb, va entre el subject y el verb, ¿ok? ¿Sí? Les voy a compartir esta presentación para que la terminen, porque se va a acabar el tiempo y también se va a acabar la clase. Me quedan 4 de aquí, quiero que se fijen. No es tarea para subir, es tarea para comentar aquí, pero lo que yo no quiero es que en la siguiente clase tengamos que perder ese tiempo en tratar de unscramble them, ¿ok? En tratar de volverlas a acomodar. Entonces, me quedan estas 4 y también... Me quedan estas 4 y me quedan todavía este ejercicio, que en este ejercicio lo que hay que hacer es agregar un adverb of frequency. Entonces, a cada oración le voy a agregar un adverb of frequency. Recuerden el orden, dónde voy a poner el adverbio, en dónde va, ¿ok? Entonces, este ejercicio y las 4 últimas de este ejercicio las van a completar para en la siguiente clase iniciar platicando sobre ellas, ¿ok? Para ver dónde van y dónde van el resto, ¿ok? ¿Está bien? Ahora. Ok. No sé, do you have any question? Les voy a compartir la presentación para que la revisen y pues ya lo puedan guiarse en caso de que no les haya quedado claro o tengan dudas, ¿ok? Sería para el viernes, completan esos ejercicios para platicarlos aquí. Bye. Okay, teacher, bye-bye. Bye, teacher. Thank you.